que detrás de los ruidos de la película está un llanto de una niña. Es la voz de mi hija. Me levanto de la cama, voy corriendo e intentando entrar a su cuarto, la puerta no abre. Fíjate que acabo de ver esto. Por favor, es el diablo. Ayúdame. El esposo, un poco incrédulo, le dice: ¿Cómo crees? Métete. Yo voy a checar. Empieza a pasar que la niña comienza a gritar estando dormida y dice que sueña que algo la persigue. Puede escuchar, únicamente escuchar, a una mujer llorando. Y dentro de su llanto se escuchaba el nombre de él. Bienvenida, familia nocturna, a este nuevo episodio de Hablemos de lo que no existe. El día de hoy estoy muy contento y emocionado porque tenemos un súper episodio. Nos vuelve a acompañar aquí una chica muy especial que me contó unas historias que me dejaron aterrado. Así es que al instante que terminamos de grabar y cuando terminé de conocer sus experiencias, le dije, tenemos que hacer un duelo de historias. Así es que hoy nos acompaña Dafne para este duelo de historias. Dafne, ¿cómo estás? Hola, excelente, muy contenta de estarte acompañando por aquí. Ya quería yo este duelo. ¿En serio? Así es. Va a ser un gusto. Yo creo que la familia nocturna te va a agarrar mucho cariño porque están brutales tus historias. Ay. Es un gusto tenerte aquí. Gracias nuevamente. Oye, Dafne, una duda para la familia nocturna. ¿Dónde te puede encontrar? Principalmente en Instagram, es la red social que más utilizo. Ahí pueden buscarme como Dafne Silva o Nenucado, así me encuentran. También uso TikTok, pero estoy un poquito menos por allá. Igual Facebook, donde ustedes gusten, por ahí me pueden encontrar. Perfecto. Una vez dicho esto, Dafne, en este duelo de historias tenemos dos reglas. Okay. Para los nuevos, simplemente es Dafne y yo tenemos 5 historias. Cada uno va a contar 5 historias. Las acomodamos de la menos aterradora a la más aterradora. Y las reglas simplemente son 2. La primera, en el momento en el que alguien de la familia nocturna o de las nuevas personas que estén llegando escuchen una historia que les dé miedo o les guste, se suscriben. Y la segunda y la última regla, si sobrevives a este duelo de historias, nos los haces saber en comentarios y dices, narrador y Dafne, sobreviví de una. Y una vez dicho esto, Dafne, ¿me permites darte la bienvenida contándote una historia? Excelente, te escucho. Estoy ansiosa. Ahí te va. Esta son 2 pequeños relatos que ocurrieron en unas familias este año y el año pasado. Son relatos que creo que para muchos pueden tocar fibras muy sensibles porque aun cuando son cortos, tocan esa área que toda madre o todo padre de familia no quieren que bajo ningún motivo nada los toque, sus hijos. Hay una chica que es muy adepta a las situaciones de terror. Le encantan. Estás hablando que le encanta la adrenalina. Le gustan las películas, les gustan los podcasts, les gusta escuchar historias. Y hubo una persona muy sensible cerca de ella que le dijo, ten cuidado. Yo he sentido que como que tú traes ya algo, como que hay una energía ahí alrededor tuya que no es tan buena. Dice, no es crítica, pero ten cuidado porque tienes a tu nena. Su nena no era una bebé, su nena tenía 5 años. Y dice, pero pues ten cuidado por tu niña. Y ella dice, ay, santurrona, o sea, cosas de por qué no te gustan a ti y es todo. Dice ella que debió haberle escuchado, porque esa semana, después de que le dieron esa advertencia, un día estando en su casa, se puso a ver una película de terror y ella se sentía aterrada. Dice, pero no era normal, porque normalmente no tengo tanto miedo, solo me gusta un poquito la emoción. Me sentía aterrada. Tenía tanto miedo que se me olvidó por un segundo mi hija y dónde estábamos y la hora. Se me olvidó todo. Normalmente cuando escucho películas les bajo el volumen para que mi hija no escuche nada. Hasta eso pues me gusta respetar y sé que no tiene la edad para eso. Se me olvidó, la tenía todo volumen y estaba totalmente metida. Entonces, no sé en qué momento había comenzado, pero de repente me doy cuenta que detrás de los ruidos de la película está un llanto de una niña y comienzo a prestar atención y se me prenden todas las alarmas. Es la voz de mi hija. Me levanto de la cama, voy corriendo e intentando entrar a su cuarto. La puerta no abre. Estoy dando la vuelta a la cerradura, pero es como si la puerta se hubiera quedado pegada a la pared de alguna forma. Y le digo a mi hija, ábreme, ¿qué pasa? Y no me responde. Y de repente, como si alguien se hubiera quitado de la puerta, se logra abrir. Mi niña está en la cama, envuelta en una toalla, llorando a mar abierto. Y le digo, ¿qué pasa? Dice, una sombra, mamá. Una sombra estaba ahí en la puerta y no me dejaba de ver.
Dice, desde entonces yo he cortado esto, bajé mucho, me sigue gustando, pero decidí mínimo no hacerlo en casa. Y hay otra historia, es una historia muy extraña. De hecho, no había escuchado una historia como esta. Agustín me dice que por situaciones que han estado viviendo, a él le toca estar a cargo de los niños en la noche. Su esposa, por situación de trabajo, durante la mañana puede estar en casa, pero tiene turno en la madrugada. Entonces, él es el que está ahí cuidándolos. Él tiene turno en el día, entonces está cansado. Y aparte, él lo sabe y él lo dice, se considera un papá barco, un papá bien permisivo. Entonces, de cierta manera, para él es un juego y no le gusta ser regañón, y eso ha llevado que la mamá sea la mala del cuento y él el bueno. Cosas de ese tipo que muchos papás van a identificarlo no de tan buen agrado. En esta circunstancia, en una familia pues, bastante convencional, que las cosas no la llevan mal, él es un buen tipo, ella también. Y tienen una relación dentro de lo que cabe buena y una muy buena relación con sus hijos. Tienen 3 hijos. 2 niñas que se llevan apenas 1 año y medio y una ya acaba de cumplir sus 14 años, la otra tiene 12 aproximadamente, y tienen un bebé que apenas tiene como año y medio. Este bebito gatea, pero como justamente Agustín es el que se encarga de estar a cargo, buscó que el niño tuviera una cuna de barrotes muy altos, muy altos, porque dijo, yo no soy como tu mamá, yo no me voy a estar despertando en la noche y no puedo dejar que corras peligros de ese tipo. Consiguió una en muy buen costo, se la puso, una cuna de madera muy pesada. Comprobaron durante cierto tiempo que cuando el niño estuviera jugando ahí no pudiera subirse ni caerse. El niño alcanza el barrote, pero no tiene la fuerza en los bracitos para levantarse y lo alcanza arribita de la cabeza, entonces no hay manera. Un día en el que él está pasando cerca del cuarto y son ya pasadas las 12 de la noche porque ese día tuvo insomnio y tuvo insomnio por algo raro. Decía él, que se dio cuenta hasta después, que sentía la casa como si estuviera electrificada y decía que todo lo que tocaba ese día tenía como estática. Entonces tocaba las sábanas de la cama y le saltaban chispitas. Sus vellitos del brazo los tenía erizados. Entonces se sentía incómodo, pero pues él supuso que eso era lo que le estaba dando el insomnio y se dio más bien cuenta después que tal vez era algo más. Cuando está caminando por los pasillos de la casa en la madrugada para vigilar a los niños y también porque no tenía nada que hacer, cuando pasa por el cuarto el niño escucha algo que le da mucha risa. Escucha los juguetes, que tenía unos carritos como estas marcas que todos conocen de carros pequeñitos, y se escucha donde se están moviendo. Y él se empieza a reír en la mente y dice, qué canijo, ya aprendió a bajarse, qué bruto. Y entonces él, como al final es un papá juguetón y no es del tipo regañón, lo vio como una broma. Entonces se quería asomar para verlo y quería ver cómo fregado le hizo para bajarse esa cunota. Y entonces se acerca a la cerradura, empieza a girar y entonces se escucha cómo se empiezan a mover los carritos, pero como golpeándose y después golpeándose contra la pared, y empieza a llorar el niño, pero lo ubica. El niño no está donde viene el sonido de los carritos, viene del otro lado, donde está la cuna. Ese cuarto donde abres la puerta tapa la cuna y él escuchaba los carritos en el extremo contrario. Entonces dice, ¿qué está pasando aquí? Y el niño empieza a gritar y entonces él abre la puerta y donde la abre, uno de los carritos está en el piso, se levanta y se arroja contra la pared. Se queda nada más atónito, va por el niño, lo abraza y se va corriendo y se lo lleva al cuarto de sus niñas. Me dice, no ha pasado nada más. Fue lo único. Dice, pero no tienes idea el nivel de inseguridad que sentí. No podía dormir en esa casa. Desde ahí yo me dormía con mis niños en el cuarto. Dice, ya no dormía. Me salieron unas ojeras, me empecé a desgastar, pero ya no pasó nada. ¿Qué fue? No tengo idea. Y una vez dicho esto, Dafne, bienvenida al Duelo de Historias. Wow. Excelentes, impactantes. Pero ahí te va la mía entonces, mi querido César. Bienvenida. Ahora que platicas acerca de estas historias de niños, yo te vengo a platicar acerca de un niño que sus papás lo perdieron. Pero ojo aquí, no fueron sus papás. La familia es de un lugar cerca de aquí llamada Tlacotalpan, Veracruz. Es un lugar muy bonito,
pero también con mucho misterio. Esta familia se reunía normalmente porque viven en diferentes lugares de la República. Decidieron reunirse porque acababa de nacer un bebé de la familia. Escasas 2 semanas tenía el chiquillo y lo iban a bautizar. Pero no sé si has escuchado por ahí que dicen las abuelitas que tengas cuidado cuando no bautizas enseguida a tus bebés, porque se los pueden llevar los chaneques. Esta es la historia de ellos. Estaba la familia ya en el lugar que te comento para la fiesta, preparando todo. Ellos son una familia que se dedican a hacer pan. Entonces se reunieron todos y ya sabes, el típico juego entre los niños, estaban los niños por allá afuera, estaba la familia bromeando, tomando unos traguitos y todo, ¿no? Entonces, pues cada quien en su mundo, ¿no? Los papás, los tíos, los primos de un lado. Había niños desde el bebé que te comento hasta la edad de 8 y 14 años. Eran varios, porque eran varias familias que estaban reunidas ahí. Cuando de repente los pequeños que andaban en el patio se meten hacia la casa y dicen, ¿dónde está fulano? No lo encontraban y escuchan en un cuarto que se oían los juguetes precisamente. Uno que es como un tipo piano, no sé si lo ubicas, se le llama xilófono, me parece. Era en forma de un cocodrilo y se escuchaba que lo estaban tocando. Entonces dijeron, bueno, debe ser él, porque era el único que faltaba. Van y lo buscan y no estaba. Pero para esto se asoman a la cuna del bebé y el bebé no estaba. Es donde todos entran en pánico y dicen, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Salen y ven al niño que no encontraban observando hacia las plantas, hacia los árboles, como si estuviera ido. Se quedan preguntándole, ¿en dónde está? ¿Tú cargaste a tu primito o algo? No hablaba el niño. No encontraban al bebé, se empezaron a preocupar, buscaron por todos lados, se quedaron espantados la mamá del bebé, que ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó? Hasta que el niño, que te comento que estaba ido, habló y le dijo, se lo llevaron mis amiguitos. ¿Cuáles amiguitos? Y le decían, ¿pero en dónde? ¿Hacia dónde se fueron? Y solo señaló. Como te comenté, ellos tenían un lugar para hacer pan y estaba el horno. Corrieron todos hacia allá, que era hacia el lugar donde el niño estaba señalando. Cuando llegaron ahí, el bebé estaba dentro del horno y estaba llorando. Se quedaron todos impactados. No sabían cómo había llegado hasta ahí si ninguno de los demás había visto que el bebé hubiera salido de su cuarto donde estaba durmiendo. Y el otro niño, pues era pequeño también, no sabía dar explicaciones. Y encontraron, afortunadamente con vida, al chiquito adentro del horno. Me llama mucho la atención porque la gente debe de saber la regla dentro del duelo de historias entre los que narramos es que no nos contamos previamente las historias, no sabemos qué vamos a platicar. Y a mí me gusta mucho un fenómeno que aquí ocurre. A veces parece como si nos pusiéramos de acuerdo y traemos temáticas relativamente cercanas. Niños, es raro que aquí hable de niños. Y el día de hoy, por más que buscaba historias, había varias que trataban de este tema y se me hacía extraño porque no es tan habitual que me manden de este tipo. Pero a mí me gusta también entenderlo como, oye, así están saliendo las cosas, tal vez es por algo. Sí. Y tiene que ver con un lugar con el que pasan cosas extrañas, pero el que probablemente el día de hoy nadie jamás va a saber la historia. Un día, un velador está caminando por una zona al que le contrataron que revisara, que es un fraccionamiento, una zona donde hay casas, pero este fraccionamiento, una zona bardeada con casas al centro, no está habitado. Hubo una cierta situación con relación al gobierno y entonces ese lugar no se puede habitar. No tiene ni siquiera servicios básicos y lo contrataron porque como ya tiene más de 2 años y era un lugar bastante bonito, prometedor, ya ha sido saqueado. Las personas se dieron cuenta que ahí no había quien las habitara, entonces ladrones de cobre, personas que fueron a vandalizar las casas, así. Él va pasando por esta zona a la que la contrataron, pero realmente él siente que pierde el tiempo porque prácticamente queda todo el día dormido ahí y ni a quién le importe. Digamos que él sabe que nada más es para representar ahí una seguridad. Empieza a escuchar el llanto de un bebé dentro del fraccionamiento. Él es abuelo
no es una persona muy cercana ni es una persona de gran corazón, pero ahí algo le prendió su chispita y dijo, ¿un bebé? Yo creo que se debe haber acordado de los nietos porque esta historia no la cuenta él. Este tipo corre y va buscando casa por casa porque no es muy bueno de oído y está busque y busque y busque y se topa adentro de una de las casas con la puerta ya toda desvencijada, un bebé todo envuelto allá aventado. ¿Quién es? ¿Cómo se llama? ¿Por qué? ¿Quién sabe? La situación es que este hombre lo lleva a uno de los centros, creo que un DIF o algo así, pero toman a esta personita, era una niña, le ponen su nombre, entra desde el inicio de su tierna vida a vivir junto con más niños huérfanos y está viviendo ahí y tiene la suerte que antes de que cumpla 4 años, unos señores muy lindos que no habían podido tener familia la adoptan y logran tener los requisitos y le ofrecen una muy buena vida. Y todo iba muy bien. Nunca, jamás le habían contado nada de qué es lo que hubiera ocurrido. Simplemente nosotros somos tus papás y como no viene una memoria tan fuerte antes de los 4, ellos esperaban que nunca platicaran esto. Pero de repente empezaron a ocurrir cosas muy extrañas cuando llegó a la adolescencia. La niña empieza a tener como ciertos momentos extraños de lapsus y empieza a hablar que se acuerda de algo. Dice que hay unas personas y que están vestidas con capuchas y entonces dicen, ¿es una película que viste? No, es como si me acordara de algo. Dice, y yo veo que me abrazan y veo que alguien me arrebata de sus manos. Pero pues no son personas que conozca. Y estos sucesos y esas memorias como que despertadas, o que tal vez lo son o tal vez no, porque a ciencia cierta nadie lo va a saber, empiezan a provocar fenómenos raros en la casa. Empiezan a ocurrir que se mueven de repente los muebles en la noche. Empieza a pasar que la niña comienza a gritar estando dormida y dice que sueña que algo la persigue. Y este tipo de memorias empiezan a desbloquearse un poco más y empieza a escribir que son muchas personas y que están como cantando algo y que hay 2 personas que tienen hincadas enfrente de ellos y el resto de cosas ni siquiera se puede describir. Cosas espantosas y aterradoras. Y ella no logra ver todo, pero escucha algo muy traumático y se sobreentiende todo lo que está ocurriendo ahí. No puedo contar muchos detalles porque es una historia delicada, pero después de eso, la niña se dan cuenta que ella tiene algo dentro y necesitan llevarlo en todo un proceso de exorcismo que dura cerca de 5 años. No tienen idea de qué fue lo que pasó antes, pero creen que sus papás fueron parte de un sacrificio ritual y la niña fue parte de esa ofrenda. Están feas. Fuertísima. Está muy fuerte esta historia. Fíjate que siguiendo en el hilo de los niños, te quiero platicar una historia que me envían del norte del país, precisamente. Esta chica que me platica me habla acerca de su hija. Es una pequeña que, como bien sabrás, a veces es difícil de creer cuando tienes amigos imaginarios. Porque dices, bueno, es algo que tal vez es normal en la infancia y a veces hasta en la adolescencia, ¿no? Lo puedes tomar tal vez como que mi hijo está jugando, mi hijo se la pasa bien. Pero en esta historia, en el momento que empieza a ver ya rasgos de marcas hacia la niña, es donde la mamá se empieza a preocupar. Esta niña que yo te comento es una pequeña de 4 años que jugaba y platicaba con su amigo imaginario. Su mamá lo tomaba normal hasta que un día se iban a bañar juntas y la niña comienza a llorar y le dice, no mamá, me está viendo, no quiero que me vea, no me bañes. Y la mamá le decía, pero ¿quién te está viendo? Es que ahí está, dice, ahí está mi amigo, no quiero que me vea, sácalo de aquí. La mamá se queda preocupada y decide prestarle un poquito de más atención a las actitudes que su hija tomaba, porque aunque sí prestaba atención,
no se quedaba escuchando completamente las pláticas de su hija con el amigo imaginario. Prestó atención, la tuvo, pues ahora sí que estuvo más atenta con su hija, pero no vio nada extraño. Un día decide irse a dormir normal y en la madrugada la niña llega llorando a su cuarto, al cuarto de sus papás, diciéndole que su amigo le pegó. Mamá, mi amigo me pegó. Quiero quedarme contigo a dormir. Ellos encienden la luz y enseguida comienzan a revisarla. Pueden observar en su bracito que tenía marcados los dedos de alguien. No había nadie más que sus papás y la niña en esa casa. Comienzan a preocuparse, ya llega el momento en el que dicen tenemos que hacer algo, esto no es normal. La niña después empezó a llegar con rasguños, con moretones, con ciertas marcas que ya para ellos no era normal. La mamá es la que más decide buscar ayuda en cuanto a lo espiritual, ¿no? Para obtener esta ayuda le dijeron qué era lo que podía hacer y todo. Hicieron esta limpia dentro de la casa y todo, pero la niña seguía, su actitud cambió completamente. Era ya distraída, tenía miedo de todo, no quería separarse de su mamá ni de su papá, no quería saludar a nadie más y ya no jugaba con nadie. Intentaban llevarla al parque para que ella se animara un poco, pero la niña no quería. Simplemente quería estar nada más escondida, sin hablar, sin platicar, y eso les empezó a preocupar. Entonces, después de que siguieron haciendo todo esto de las limpias, decidieron cambiarse de casa para ver si así desaparecía todo esto. Lo hicieron. La chica hoy tiene 15 años. No se acuerda de haber vivido absolutamente nada de lo que te estoy contando. Las personas que trabajan como guardias de seguridad en la noche tienen que aprender varias cosas dentro de sus rutinas. La primera es no quedarse dormidos. La siguiente es aprender a prestar atención en ciertas cosas. Y la otra es no estarse sugestionando por cositas. Aprenden a no sobrereaccionar. Combinan una cuestión entre el cansancio, saberlo manejar y aparte de eso, la dispersión, pero también el ser profesionales. Depende del perfil y depende del lugar. Las personas de las que te voy a hablar son dos guardias de seguridad muy profesionales porque de hecho tienen un sobresueldo porque los tienen en una zona bien importante. Es una central de abastos en la cual los insumos se quedan todavía ahí durante la noche y son insumos bastante caros, especialmente de 4 locales que la mayor parte de la gente, digamos que no lo sabe, pero ellos ya conocen todo el movimiento. Entonces tienen un sobresueldo y ellos específicamente los tienen porque son buenos en lo que hacen. Esos tipos tienen más de 15 años en ese trabajo y están contentísimos. Su trabajo, la verdad es que es muy tranquilo. Como nadie sabe que realmente en estas tiendas hay algo de valor más allá de la comida, porque no son nada más los insumos, pero o bien, estos tipos están ahí, están muy a gusto y dicen, prácticamente nos pagan por hacer nada, ¿te das cuenta? Pero hay una situación, solo una, que vivieron y fue tan aterradora que fue el final de sus carreras como guardias de seguridad después de 15 años. La situación es rara, bastante extraña, y no se puede llegar a conclusiones exactas porque solo se tiene la mitad de la versión de la historia. Resulta que estos dos, pongámosle Julio y José, para regalarles un nombre, para poderlos describir. Julio toma el ala norte, José toma el ala sur. Los dos tienen un walkie-talkie, un radio de frecuencia corta, tienen siempre el mismo canal, no están distraídos, saben las horas de los rondines. Julio comienza a darlo por el área norte, termina en el área sur y el otro en sentido contrario. ¿Para qué? Para que ninguna persona se esconda. Se han dado cuenta que cuando alguien se esconde por ahí, ese sistema les funcionó perfecto. El lugar es bastante amplio, pero no tiene tantos escondrijos. Entonces, con su linterna y a veces prendiendo varias de las luces que tienen fuera de los locales porque tienen aún acceso al control, han manejado bien las cosas. Y ese día, teniendo el rondín, Julio llega, Julián, bueno, el tipo que viene del área norte llega muy agitado y se le queda viendo y le dice, vi a alguien. Y dice, pues órale, pues vamos a hablar
a la patrulla y nada más, pues cerquémoslo y ya. No. No ese alguien. Vi algo. ¿Cómo que viste algo? Es una mujer. Y luego, pues vamos por ella y la sacamos. Está rara. Dice, ya deja de cosas, güey, te estás haciendo ideas. Vamos por ella. Está rara. ¿A qué te refieres? Ve tú. No me quise acercar. Está la señora en la esquina. Está rara. Trae una ropa rara y me dio bien mala espina. Pues vamos a hablar a la patrulla. Dices que no creo, no me estás entendiendo. Y dice, no me vengas con tonterías de que fantasmas o... Dices que yo creo que sí. Dice, mira, tú espérate aquí, voy para allá. Este tipo agarra caminando, va corriendo y llegando más o menos a la zona en la que debería estar, suelta un grito, pero como el otro jamás lo había escuchado, y entonces ya le empieza a gritar, ¡Ey! ¿Qué pasa? Y nada más escucha donde los pasos siguen corriendo hacia la salida, abren la puerta y se va. El guardia, el valiente, le pierde pista y este otro pues, habla a la seguridad, sale y da la vuelta, no hay nadie, no hay pista de dónde se fue, y comienza a marcar a su casa, no hay ningún rastro de este tipo. Este otro está preocupadísimo, le habla al dueño de los locales, oye, está pasando estas situaciones, ta. Al rato tienes un montón de patrullas, él no puede dejar su puesto y toda la que queda de la madrugada pues es estar llenando formatos, hablando con personas, explicando qué pasó y todas las personas buscando localizar al otro guardia porque no entienden qué ocurre. A la mañana siguiente, el otro guardia está muerto. No. La esposa lo único que llega a contar es que llegó como loco, todo desorbitado, todo como perdido, diciendo cosas que vio a una mujer encerrada que no tenía rostro y dice ella que no amaneció propiamente muerto, sino que cerca de las 5 de la mañana se levantó diciendo que le dolía mucho y en el brazo tenía como una mordida. 2 horas después, falleció. Entonces, realmente, ¿qué es lo que ocurrió y cómo fue? No se sabe. Dafne, ya vamos casi rumbo al cierre. ¿Cuál es tu penúltima historia? Ah, no, antepenúltima. Antepenúltima, no me quieras correr todavía. Para nada. Mira, quiero platicarte esta siguiente historia que es, precisamente la recordé porque hablábamos del tema del trabajo y todo esto. Aquí habla acerca de una madre de familia que tiene que trabajar en el turno nocturno, pero llega aproximadamente a la medianoche a su casa. Ella trabaja en ese horario al igual que su esposo. Tienen 2 niños. Los niños los cuida un vecino mientras ellos están trabajando. Cuando ella llega una noche, decide hacer el aseo para dejar su casa limpia, pero ojo aquí, no hagas el aseo después de medianoche, me decía mi abuela, porque se supone que toda la actividad que tú hagas después de medianoche, le estás regalando esa actividad al diablo. Así que, si son las 12, ni cantes, ni bailes, ni asees, ni laves ropa, ni nada que se te ocurra. Esta madre de familia llega a barrer, trapear, lavar la ropa y le sucede que cuando está tendiendo unas prendas justo entre 2 playeras, puede observar enfrente de su casa en un terreno que tenían ahí baldío una sombra muy grande donde solo podía verle los ojos rojos y cuernos. Esta sombra la miraba fijamente y al lado de esa sombra había 2 caballos, también así en sombra. Ella se espanta, piensa que tal vez es el sueño y que algo está pasando. Corre rápidamente, afortunadamente no se quedó en shock, y va y le dice a su esposo, fíjate que acabo de ver esto, por favor, es el diablo, ayúdame. El esposo, un poco incrédulo, le dice, ¿cómo crees? Métete, yo voy a checar. Sale su esposo de la casa, justo donde ella le dijo que observara. Él voltea y puede ver la sombra que ella vio también. Estaba esa sombra al fondo
con los ojos rojos y esos cuernos enormes, acompañado de 2 caballos, observando hacia la casa de ellos. Para esto, su esposo logra entrar a su casa nuevamente y le dice: agarra a los niños. Los niños estaban despiertos todavía. Busca a su hija, que es la menor, logra cargarla, pero el niño no estaba en el cuarto. Grita el papá y ve a su hijo en la ventana, señalando hacia el lugar donde estaba la sombra. El niño también estaba viendo esa sombra y estaba viendo los caballos, pero estaba en un estado de shock. No podía moverse y estaba solamente señalando ese lugar. Lo que hace el esposo de esta madre de familia es intentar cerrar la puerta. Pero entre tanto temor y todo lo que estaba pasando, se les olvida que dejan una manguera que atraviesa la puerta y no pueden cerrar. Están entrando en pánico y siguen viendo esta misma sombra. Lo único que se les ocurre es hablarle al vecino por teléfono para pedir auxilio. El vecino decide ir hacia la casa de ellos y cuando el vecino llega y toca la puerta, la sombra había desaparecido. Él ya no logra ver nada enfrente de casa de esta familia y ellos se quedan en shock pensando que tal vez era un sueño o algo, pero realmente todos, hasta su hijo de 8 años, logró ver esa sombra tan alta con cuernos y ojos rojos. Está increíble porque por la fisonomía que parecía que esa criatura tomó o tiene, estaríamos hablando tal vez de un ser bastante oscuro. Bastante. Y hay una situación relacionada con ellos que es algo que a mí en lo personal me da miedo. Para dar un contexto, todos conocemos a alguien en algún momento de la vida que yendo a consultar con algún médico, creyendo que tiene algo muy trivial, resulta que tiene algún tipo de enfermedad muy grave. Y hay personas que culpan al médico creyendo que él no les diagnosticó, sino que les trajo la mala suerte, cuando realmente lo que había ocurrido es que ya traían una situación y solo no se habían dado cuenta. Y es gracias a ese chequeo que tal vez hay una oportunidad de hacer algo. ¿Qué sucede si una de estas criaturas hace lo mismo a nivel espiritual y simplemente no lo sabes? Y hay una chica que toda su vida vivió bien, pero extraña. Tenía cosas extrañas. Ella recuerda que desde el año 0 hasta su año 12 era una niña muy feliz. Pero después dejó de serlo. No sabe por qué. Se sentía abatida, se sentía triste. Los papás creían que era una etapa. Hormonas, cosas así. Pero ella sentía realmente como si algo dentro de ella simplemente hubiera muerto. No se entendía con nada, no se entendía con nadie. Comenzó muchas etapas como de rebeldía, pero ella lo cuenta. No es una rebeldía de, le quiero dar la cuenta a mi papá. Es verdaderamente quería hacer daño a los demás. Sentía la necesidad de dañar a todos. Así viví mucho tiempo. Llegó un momento en mi vida en el que tuve que aprender a moderarme y cuando ya tuve mis 20 años, pues sí era mi vida, era un desgarriate, pero tampoco al extremo como de estar totalmente destruida. Pero sí notaba que había algo dentro de mí que me orillaba a eso. Y si me presentabas algún tipo de situación o sustancia que me fuera a hacer daño, me atraía y no tenía sentido para mí. Porque por una parte lo entendía de que yo, ¿por qué voy a querer eso? Y era como si algo dentro de mí me dijera, hazlo. Entonces, tuve que aprender a lidiar con eso. Tuve que aprender a no destruirme. Y un día conozco una amiga que estaba en un movimiento cristiano con unos pastores que cantan y cosas así. Para mí era la cosa más ridícula del mundo. Pero esta chica siempre me había tratado muy bien. Algo que no es habitual, porque por mi forma de comportarme la gente me rechazaba. Yo ya me había acostumbrado a eso. Me gustaba que me rechazaran y era cruel con las personas que lo hacían. Y ella me trataba muy bien. El día que me invitó a esto, me puse, pero como loca. Y le empecé a decir, todo el tiempo te has estado juntando conmigo solo para meterme en estas cosas. Y ella me escuchó y tranquilamente me dijo, no,
Yo te quiero, yo te estimo y te estoy invitando a eso si quieres. Me desarmó y fui. Y cuando fui, llegué, empezaron a cantar, alguien se acercó y yo no me acuerdo de nada. Durante los siguientes 5 años, mi forma de ser está cambiando todo el tiempo. Mis papás hablan mucho con esta chica, con sus papás y con los pastores de esa iglesia. Mis papás son católicos, pero empiezan a tener relación con ellos de manera directa. A mí no me quieren enterar nada. Yo de repente lo único que estoy viviendo son lapsos. Y para mí, como yo no les tengo confianza a mis papás, para mí, yo ya me volví loca y dije, bueno, al final me destruyó lo que me tenía que destruir y no me importa. Pero me empecé a tranquilizar. De alguna forma ya no quería hacerme daño ni a los demás. De repente me sentía extraña, de repente no me sentía yo y había muchos momentos como de blackouts en mi vida. Y un día ya me sentí tranquila, me sentí feliz y empecé a hablar con esta chica. Y le empecé a preguntar qué fue lo que pasó esa primera vez, porque no entiendo qué es lo que ha estado pasando desde ese día. A tirabuzones y después de demasiada insistencia y amenazarle que si no me lo decía, no la iba a volver a ver, porque necesitaba saber eso, me contó que el día que fuimos a ese lugar y que empezaron a hacer todas esas celebraciones que pues, para mí, inclusive el día de hoy, yo no considero que crea en eso. De repente, cuando alguien se acercó, puso unas manos arriba de mí y dice ella que mis ojos se voltearon, fui a dar contra el piso, pero no toqué el piso. Me quedé a 10 centímetros. Me quedé levitando. Y a partir de ahí, dice ella que en muchos momentos que me llevaban allá, pues yo tenía una posesión que no saben, no supieron por qué ocurrió. Solo simplemente parece que desde muy niña, en algún momento algo entró en mí y había hecho su morada. Técnicamente estaba poseída. Sí, 100%. Solo no lo sabía. Wow, wow. Uh-huh. Oye, fíjate que ahora que tocas este tema de los padres, me llegó una historia a la mente que digo, admiro mucho a muchos padres que en ocasiones les toca vivir situaciones que no te esperas, ¿no? En esta historia que te quiero platicar en este momento, tiene que ver con un padre que toda su vida crió a su hija y fueron ellos dos juntos. Esta chica ahora ya es una adulta. En el año 2012 su padre fallece por una enfermedad terminal y pues le cuesta un poquito de trabajo asimilarlo, ¿no? Pero dentro de sus recuerdos, ella platica que había un árbol de limón en la parte de enfrente de su casa como si fuera un tipo jardín y no sé si has visto tú que en algunas casas ponen estas famosas hamacas en donde se recuesta la gente y se mece para tomar aire, para descansar, para estar disfrutando tantito de la naturaleza, ¿no? En su casa era así, tenían este árbol de limón y de ahí colgaba esta hamaca que yo te comento, o un asiento, para los que nos escuchen que no ubiquen la hamaca. En este asiento se la pasaba su padre, en las tardes disfrutando el aire, viendo la naturaleza, y enfrente estaba la calle, por ahí pasaba la gente y los saludaban. Buenas tardes, hasta luego. Muy amistoso el señor. Ella recuerda que en varias ocasiones pasaba un señor también ya mayor vendiendo aguas de sabores y muy frescas, muy ricas. Y su papá siempre le compraba un vaso de agua al señor, para él y uno para su hija. Ella tiene este recuerdo muy presente porque pues adoraba inmensamente a su padre y se le quedó en su mente que era un detalle bonito de parte de él para ella. Como te comenté, él tiene algunos años que falleció y una mañana ella estaba realizando el aseo en su casa. Normal, tenía su puerta abierta. Para esto vivía en la misma casa que te platico donde estaba el árbol de limón en la parte de enfrente. Barría ella y de repente se acerca un chico y le dice, señora, le traigo su vasito de agua. Ella suelta la escoba y le dice, ¿cómo? ¿Un vaso de agua? No, hijo, gracias. No quiero agua.
Y le dice, no, es que me encontré a su papá en la esquina. Me pidió que le trajera este vaso de agua y me dio una propina para que se la trajera hasta acá. No, debes estar confundido, dice, no. Claro que no creo que haya sido mi papá. Sí, él me dijo que viniera yo a entregar este vaso de agua a la casa en donde estaba el árbol de limón, que se lo entregara a la muchacha que estaba ahí y que le dijera que la ama. Me imagino que se fue a trabajar, le dijo el joven. Ella, en shock, le dice cómo era este señor. El chico empieza a hacerle la descripción de la persona que le compró el agua y que le dio una propina para llevarle su vasito a ella. Y efectivamente era la descripción del papá de esta joven. Ella, impresionada, acepta el vaso de agua y le dice, muchas gracias, joven, que tenga un buen día. Comenta que no quiso decirle nada al chico para que no se asustara, pero su papá tiene muchos años que se fue de este plano y para ella esto fue una señal de que su padre la sigue amando aún en el más allá. Qué bonita historia. Qué bonita historia. Gracias por contar algo Sí. así. Pero Dafne, siempre me llevan a este punto. Cuando traen una historia bonita, lamento mucho. La destruyes. Lamento mucho. No destruyo la historia, pero la siguiente historia es con la que me voy a despedir y como guardé lo mejor para el final, Dafne. Wow. Espero que te guste y a la querida familia nocturna. Espero que les guste esta historia. A mí me dejó helado. Hoy hablamos de niños, hablamos de padres, hablamos de personas adolescentes y adultas que se dan cuenta que tienen algo y no saben qué es. Aquí es una familia entera. Y una familia entera me refiero a más allá de papás e hijos, la familia completa. Hay una chica que me manda una historia, no sabe todos los detalles de la historia, no lo sabe. No lo sabe porque viene de una familia que es muy hermética, donde los papás no platican tanto, y esta historia inició muchísimo antes de que ella naciera. Ella recuerda que desde que nació, ella vive en una casa embrujada, sin darle vuelta a la situación. En esa casa pasaba de todo. Lo poquito, se escuchaban las ventanas que crujían, escuchabas cadenas por los pasillos, escuchabas pasos, se abrían puertas de la nada. Si te metías a dormir en un cuarto y estabas solo en la casa, veías donde se movía la perillita, intentaban abrir la puerta, escuchabas que te hablaban al oído. Si tenías la peor de las suertes, y le pasó a muchos invitados, lograbas ver a alguien que se reflejaba en el espejo y sabías que no había nadie ahí. Y muchas veces eran personas ancianas, personas mayores, personas adolescentes, niños, pero eran desconocidos y en ocasiones traían vestimentas de otras épocas. Para ella era una casa del terror, pero al mismo tiempo era la normalidad. No le gustaba, pero no hacía nada a sus papás. Entonces es extraño porque mientras sus papás estaban frustrados, eso no les gustaba, los ponía mal. Ella nació y creció ahí. Es diferente historia. Pero recuerda que cuando cumple alrededor de los 12 años, 12 o 14 años por ahí, su papá vende la casa. Y cuando vende la casa, se van a vivir fuera del país y santo remedio, no vuelve a pasar nada, absolutamente nada. La casa es muy tranquila en la que están, ya tienen un par de añitos viviendo para ese entonces, todo bien a gusto. Le sorprende que no se dio cuenta cuando dejó de acordarse de esas cosas del pasado. O sea, ya no era ni siquiera un tema del que platicara nunca. Y sus papás eran herméticos. Ella platicaba con su hermano, pero llegó un momento en el que ya no era motivo ni siquiera de echarla a recordar esas cosas. Sus papás jamás tocaron el tema, nunca hablaron de eso, solo sí veía cuando era niña que se ponían mal. O sea, había esos ruidos y eso y se molestaban mucho. Estaban, no entre ellos, pero se veía un semblante del señor de muy pocos amigos. La chica nota que su papá tiene muy mala relación con la familia de la mamá, al punto en el que prácticamente no les habla. Y se le hace extraño porque fuera de eso, su papá no es un tipo tan dulce, pero tampoco es tan agresivo. Es como que especialmente hay algo contra ellos. ¿Qué? No sabe ni se atreve a preguntarle porque sabe que hay temas que para el señor son tabú. Y ese se ve que es uno y no lo va a sacar a colación. Ya están en la casa nueva. Todo se vive bien. El papá se ha dulcificado un montón. Después de 2 años brincaron de casa, no pasó nada,
A los 3 años brincan y la chica cumple 24 años, no ha salido de la casa de los papás. Esta casa en la que ya están ya es de ellos y tienen cerca de 5 años y nunca jamás pasó nada. Pero un fin de semana viene una tía del lado materno y recuerda que toda esa semana antes de que llegara la tía estaban los papás discute y el señor es que yo no quiero aquí a nadie de ellos y ella estaba con él, oye, pero es que es mi familia, no se vale y desde que nos mudamos acá nunca nos han venido a visitar porque tú no quieres, hazme el favor y que mínimo una vez y el que se vaya en un hotel, aunque sea a comer aquí, pero es todo. Y ella dice, a ver, te lo estoy pidiendo. Entonces ella nota que el papá molesto, pero acepta. Viene la tía y se queda. Una tía común y corriente, amable y todo. No le hace sentido porque el enojo del papá. Se va la tía y al día siguiente esa casa está embrujada. Así. Lo mismo. Es como recuerdo desbloqueado todo lo que vivieron de niños otra vez. Poco a poco. No al instante, pero empiezan los crujidos y ella dice, no, los pasitos, las sombras, los visita alguien y un reflejo. No pasaron ni 2 semanas y el papá tenía una actitud. No. Pero este hombre estaba molesto con la vida, pero a un grado. Lo veía siempre con el rostro colorado, los puños apretados, iba caminando por la casa y decía así como entre dientes, esta me la va a pagar. No voy a dejar que me ganen esta. No voy a dejar que me ganen esta. ¿Dónde la dejó? Y ella le escuchaba las frasecitas, las fue juntando y eso fue lo que le entendió, pero no entendía ni qué era, ni a quién se refería. Intuía que era la tía, pero pues no hace nada de esto sentido. Total que en ese tiempo esta chica está desempleada, coinciden las cosas. Ella está mucho tiempo en casa. Cuando el papá está así, ella no se acerca, pero al mismo tiempo el señor ya para esta edad, pues no es un jovencito. Entonces ella está un poquito atento que no se le vaya a pasar el coraje porque no va a ser que le afecte en su salud. Entonces nada más está ahí, como revisando, cuidando, sin interactuar mucho. Y un día, en eso, no ha pasado creo que ni siquiera el mes desde que se fue la tía. O sea, si no es un mes, son 2 meses, pero no ha pasado realmente mucho. Un día suelta un grito el señor en la casa y dice, la encontré, cabrona, no me ibas a ganar, la encontré. Y entonces ella se acerca y dice, Cucu, ya el señor lo perdimos. Y se acerca y ve que el señor está hasta el último piso de la casa en un ático y en una bolsa de basura y el señor trae unos guantes, está metiendo unos trozos de madera. Y ella dice, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? Dice, en la noche vas a saber qué pasa. Te voy a decir qué pasa. Entonces se esperan hasta en la noche y en la noche les dice a todos que quiere que vayan al patio. Y en el patio, en un asadorcito, agarra los trozos de madera, los empieza a serruchar y empieza a hacer tablones y empieza a aventarlos y los va prendiendo. Y dice, yo me quedé impactada porque yo ya había visto la madera cómo prende. Esta cosa prendía en un color, se cambiaba a otro color, después cambiaba a otro y empezaba a hacer chispazos como si fuera algo preparada para que pareciera truco de magia. Y después daba unos llamaradas como si fuera gasolina. Y yo le dije, ¿qué cosa es esa? O sea, ¿qué le pusiste? Y dice, no me iba a ganar. Espérenme tantito, no me iba a ganar, la encontramos. Y empieza a serruchar y está aventando esas cosas. Y ya cuando terminó de destrozar todo lo que tenía en la bolsa, voltea y les dice, les voy a decir qué fue lo que pasó. Desde hoy es casi un hecho que ya no va a pasar nada en esta casa. No va a volver a ocurrir nada. Y le dicen, explícanos. Antes de que ustedes nacieran, con muchísimo esfuerzo compramos una casa allá en nuestra ciudad. La casa embrujada de la que no nos gusta hablar. Si se acuerdan, ¿verdad? No, pues sí. Esa casa no estaba embrujada. Esa casa no tenía nada. Vivíamos muy felices tu mamá y yo. Hasta que esa señora que vino la semana pasada nos pidió un fin de semana quedarse ahí y nosotros nos fuimos de vacaciones. Tu mamá está embarazada de tu hermano y cuando regresamos teníamos una casa del infierno. ¿Por qué? No entendíamos. Claro que no la culpé a ella, era que estaba pasando y buscamos por todos lados. Con los años fui indagando que la mujer esta practicaba brujería y ese fin de semana no nos quería dañar la señora, pero fueron a hacer invocaciones en la casa
y se llevaron un tablero Ouija. ¿Qué querían? ¿Para qué querían? Yo sé que no era para dañarnos, eso sí lo tengo claro. Pero buscaron en la casa del más tonto y el más tonto fui yo. Se las presté. Y desde entonces comencé a preguntar y alguien me dijo, el tablero debe estar en la casa, búscalo. Por eso se siguen apareciendo cosas ahí. Hace 10 años que nos mudamos, al mes que nos mudamos, tu tía nos empezó a buscar. Y yo dije, se le apareció el tablero. Vas a ver que quiere venir para acá, es para dejarnos esa cosa. Estoy seguro. Porque en ese tiempo no lo encontré, tampoco lo busqué tanto tiempo, pero no lo encontré. Quiere dejarnos el tablero, nos quiere volver a traer el mugrero. Y tu mamá me decía que yo que inventaba cosas y bla, bla, pero tu tía era muy insistente. Por cuestiones de trabajo, coincidió siempre que no pudiera venir porque nos estuvimos mudando cada cierto tiempo y tu tía tampoco puede hacer tantos viajes. Ahora que vino, no pasó ni una semana y se embrujó. En el ático, la señora fue y nos levantó unas maderas y estaba un tablero de Ouija. Dice, ¿y saben por qué vino a hacer esto? Porque lo que invocaron estaba pegado a la tabla. Y ahora que la quemé, le va a tocar lidiar con eso y no hay forma de retenerlo. Me explotó la cabeza. Qué locura. Tal? Está buena, ¿verdad? Impactante. Dafne, ¿cuál es tu última historia en este duelo? Claro que sí. Adelante. Y precisamente es acerca de brujería. Pues como bien sabemos, hablar de brujería es algo pues muy común, ¿no? En estos lugares, en muchos lados, en donde sabemos que hay ciertos trabajos, tanto para hacer daño como para muchas cosas, ¿no? En esta ocasión, esta historia me la envía un seguidor de Monterrey, el cual está pendiente en mis redes sociales. No voy a decir nombre por respeto al seguidor porque me lo pidió, pero es un relato muy interesante. Él me cuenta que había noches en las que él no dormía bien. Intentaba conciliar el sueño, pero le costaba mucho trabajo. Cuando lograba conciliarlo, siempre despertaba espantado en la madrugada, casi siempre a las 3 o 4 de la mañana. Coincidían las horas y él despertaba, veía la hora y se daba cuenta que estaba asustado. No entendía por qué. Cabe mencionar que también estaba por lo regular triste, no tenía ánimos, le dolía el cuerpo en algunas ocasiones y me menciona y me hace énfasis en que sus talones le dolían mucho. Casi diario se sentía mal. A él se le comienza a hacer extraño todo esto, esta situación de que él no se encuentre bien físicamente y se sienta extraño, como si no perteneciera a algún lugar. Platica con algunos amigos y uno de ellos le convence de ir con una persona a que revisen qué es lo que tiene. Y precisamente era una bruja. Él asiste a este lugar con un poco de miedo porque no sabía si realmente creer que lo que le estaba sucediendo era acerca de algún trabajo de brujería o simplemente tenía algo. Se sentía deprimido tal vez. Cuando llega a este lugar, la mujer, que es la encargada de decirle todo, le hace algunas lecturas y le dice, tienes un trabajo. Te hicieron un trabajo de alma inquieta, me comenta este seguidor. Él se sacó muchísimo de onda y dice, no entiendo qué es lo que me está tratando de decir. Y le dijo que tenía solución, pero que tenía que seguir algunas instrucciones que ella le iba a dar. El chico pues aceptó todo lo que tenía que realizar. Ella le entregó unas hojas con unas oraciones y le pidió que le llevara a su lugar de trabajo ciertas cosas que le servían para hacer lo que tenía que hacer, entre ellas velas y muchas otras cosas. Le lleva todo esto y le dice, a la medianoche vas a ponerte a leer esto en tu recámara. Veas lo que veas y escuches lo que escuches, no te detengas, por favor. De esto depende que tú puedas salir bien de esta situación. Él un poco escéptico, bueno, está bien, vamos a hacerlo, no creo que pase nada.
Se lleva las hojas con las oraciones que esta persona le da, son las que él tenía que leer una vez que iniciara este tipo ritual. Llega a su casa, llega la hora de hacer todo lo que ella le dijo, se coloca en el centro de ahí de su cuarto, hace y coloca todo lo que la persona le dijo, agarra las hojas, comienza a leer, y en cuanto comienza a leer y a concentrarse, empieza a escuchar cómo las paredes de su cuarto comienzan a crujir. Pero era un crujido tan fuerte, pero tan fuerte, que pensó que se iban a caer encima de él las paredes. Comenzó a asustarse, pero él siguió firme y en la decisión de lograr lo que la mujer le había dicho. Sigue leyendo, sigue concentrado a pesar del ruido de las paredes crujiendo, y de un momento para otro puede ver y escuchar a un perro ladrando muy fuerte dentro de su cuarto. Es donde a él le comienza a dar un poco más de miedo y dice, ¿qué está pasando? No puede ser, estoy muy asustado. Sigue leyendo, sigue haciendo esta oración, sigue concentrado. Ya está el sonido de las paredes y aparte el ladrido del perro, y él está muy asustado. Dentro del tiempo que está él haciendo las oraciones, puede escuchar, únicamente escuchar, a una mujer llorando. Y dentro de su llanto se escuchaba el nombre de él. Era un llanto entre dolor y tristeza, y gritaba muy fuerte el nombre de él. Mientras decía su nombre, él ya no sabía a qué más prestar atención, si a las paredes, al perro, a la mujer gritando, o qué más hacer. Comenta que estaba lleno de miedo, que no sabía en qué momento se iba a desvanecer, pero ya no podía seguir con esto. Empezó a escuchar mucha gente orando. Él se encontraba solo en su cuarto y oía a muchas personas que estaban haciendo las mismas oraciones que él estaba haciendo. No sabía qué hacer, no sabía si eso era real todo lo que estaba sucediendo. Se empezó a sentir muy débil, pero dice que conforme iba pasando el tiempo, todo eso se iba desvaneciendo. El ladrido se escuchaba más bajito. Los llantos de la mujer se empezaron a desaparecer. Y todas las voces también se hicieron un poco más bajitas. Volteó a ver las paredes de su cuarto y no había nada. No había ni siquiera una ranura que le indicara que estaban rompiéndose las paredes. Estuvo él en esta situación donde creía que todo era falso, porque empezó a desaparecer todo. Y de repente suena un teléfono. Se acerca a él y era una llamada de la mujer que estaba ayudándolo con este trabajo y le dijo, hemos terminado. Todo va a estar bien. No te preocupes, vas a estar bien. Gracias por resistir y por hacer lo que yo te dije. Me costó un poco de trabajo porque tuve que luchar con un ente para protegerte, dice. Pero el trabajo que te hicieron a ti ha sido destruido. ¡Wow! Gran final para este duelo de historias, Dafne. ¡Wow! Con estas historias. ¿Hay algo con lo que te quieras despedir de la familia nocturna? Aparte también de recordarles tus redes, por favor. Pues que nos den like, compartan, se suscriban y que siempre apoyen aquí a nuestro estimado amigo. Hablemos de lo que no existe porque está excelente, ¿no? ¿Ah? Y en Instagram me encuentran como Nenucado o Dafne Silva. Recuerden que también Dafne está en Se Regalan Sustos y si te gusta la comedia, tienes que ir a escucharlo. Por cierto, salí en un episodio y me barrieron, me hicieron pedazos, la verdad, pero estuvo muy bueno. Dafne, muchísimas gracias por haber estado aquí. Gracias a ti, amigo. Gracias. ¿Cómo te la pasaste? Excelente. ¿Sí? Llevo el corazón acelerado de todo lo que platicamos y las historias. ¿En serio? ¿Te pegaron? Aquí. Sí. Es que estuvieron buenas. La última que contaste. Es más, preguntemos, familia nocturna, ya ahorita que llegamos al final, ¿cuál fue la historia que más te gustó o que más te impactó? Y una vez dicho eso, Dafne, te doy las gracias. Gracias a ti nuevamente. Y a la familia nocturna, les deseo bonita semana y que tengan dulces pesadillas. Bye, bye. Chao.